¿Cuáles son los efectos de educar en la obediencia? Creo que la obediencia cada vez está menos valorada que antes. Creo que antes la obediencia en otras generaciones había sido muy valorada porque eran otros tiempos y además es lo más fácil. Cuando educamos desde la obediencia, estamos educando desde el deber ser. Entonces esa es conexión total con lo que tú quieres en la vida, no lo que debes de hacer, ¿no? Es, es total. Entonces, lo que sucede es que o sea, ese entrenamiento de estar en el deber ser, al paso del tiempo, termina haciendo adultos completamente sin propósito en la vida, sin sueños, muy en el deber ser, pero completamente desconectados de propósito. Y es la causante de muchísimos problemas que tenemos hoy en día de sentido de vida, ¿no? Otra de las cosas que suceden es que pienso, cuando yo estaba pensando en este tema de la obediencia con mis hijos, yo decía, me preguntaba, quiero que mis hijos, por ejemplo, aprendan a respetar el alto de un semáforo porque los va a multar el policía o porque pueden lograr ver cómo sus actos afectan a otros. Entonces, decir, si yo educo a mis hijos a que se respeten el alto porque el policía los puede multar, pues en un momento dado, que es como esta parte de la obediencia, pues en un momento dado que el policía no esté viendo, pues se pasan el alto. Pero cuando educas a los hijos a que más que la obediencia sea como cómo impactan mis acciones en otros, lo que me hace que me detenga, entonces dices, oye, no me va a pasar el alto porque puedo afectar a alguien más. Y creo que esa es una educación muchísimo más profunda que solo como robots, ¿no? Desde la obediencia. Desde el miedo. O desde el miedo. El miedo a ser castigados, por ejemplo, ¿no? Y creo que mucha de la educación que por lo menos se usaba anteriormente era dejo de hacer esto porque me van a castigar, o dejo de hacer esto porque mis papás se van a enojar, ¿no? Entonces es qué me mueve a mí en la vida, mi comportamiento, ¿no? Entonces yo creo que cuando te mueve tu comportamiento más el impacto o esa conciencia en ti, ¿cómo te impacta no nada más a otros, sino también a ti, ¿verdad? Porque pues, si te pasas el alto también chocas tú. Entonces creo que también es cómo afecta a otros mis acciones, pero también cómo me afectan a mí mismo. Entonces creo que sí haces niños mucho más conscientes. Educar de la obediencia es fácil para los papás, es difícil para los hijos, sobre todo ciertos temperamentos o caracteres o personalidades de los niños. Pero al final, independientemente de eso, creo que la obediencia tiene algunas consecuencias en la vida de nuestros hijos. Primero, maduran más lento, que la obediencia te quita la responsabilidad de tus actos porque alguien más te está diciendo lo que tienes que hacer. Y luego de repente dicen, es que mi hijo no madura y piensas y dices, es que no se está haciendo responsable porque no decide nada por sí mismo. Y no hay mayor manera de desarrollar o mejor manera de desarrollar la responsabilidad que decidiendo y enfrentando las consecuencias de tu decisión. Entonces siento que la obediencia sí alenta esa madurez. En la obediencia también sucede un fenómeno que es que no desarrollamos la reflexión. Porque al final, yo me acuerdo que una vez platicamos con mi mamá porque ella siempre nos daba mucha libertad en la toma de decisiones y se lo agradezco muchísimo haber hecho eso y sobre todo mi temperamento o mi personalidad que era más de que yo quería tomar mis decisiones, pero yo le decía, ¿cómo lidiabas cuando mis hijos estaban chiquitos? Yo le preguntaba, ¿cómo lidiabas cuando nos equivocábamos? Y entonces, porque a veces decía, mamá, pero tú sabías que a lo mejor hay una cosa era mejor que otra, una decisión, entrar a una clase o salirte, ¿no? Que dices, ya no quiero estar aquí. Y que tú como mamá a lo mejor veías que era lo mejor irte para el otro lado, pero pues no decías porque estabas respetando como que la decisión. Entonces decía, ¿cómo lidiabas con eso, no? Entonces decía mi mamá algo bien padre que decía,
es que en la equivocación está el crecimiento. O sea, cuando tú como niño tomas una decisión, vamos a suponer, no sé, que tus papás tienes la posibilidad y tus papás de ofrecerte un campamento de verano y llegas al campamento de verano, pero extrañas tu casa y no llegas ni a la semana cuando ya te quieres regresar, ¿no? Y entonces a lo mejor tú como papá le dices, no, espérate, mira, va a estar muy padre, no, ya me quiero regresar, ya me quiero regresar. Y entonces se regresa. Y a lo mejor se arrepiente cuando pasa el tiempo. Ay, mis amigas se la pasaron increíble, yo me regresé. Bueno, en esa sensación de, ¡ay! Ahí está el crecimiento. Ahí está donde te empiezan a caer los 20, donde te empiezas a dar cuenta de las cosas. Entonces, cuando tienes unos papás muy controladores, que no hay espacio para este tipo de decisiones, pues realmente nunca vives esta sensación, ¿no? Y luego hay una cosa bien importante, que al final la libertad es algo que es inherente en todo ser humano. O sea, eso va a ser parte de nuestra vida tarde o temprano. Entonces, cuando tú no estás acostumbrado a manejar esa libertad desde niño, de repente va a llegar una edad en que ya la tienes, porque así es, que es en la adolescencia, que ya es mucho más difícil como papás, ¿no? Que podemos controlar sus vidas y hacen muchísimas cosas sin que estemos viendo nosotros. Y cuando no han sabido manejar esa libertad porque nunca la han tenido, pues llega un punto en que la van a tener de forma natural y no van a saber qué hacer con ella. Entonces creo que el tema de la obediencia es un tema que no sea como que se hace porque es lo que toca hacer y es porque así nos educaron y es lo que sigue y así debe ser el papá. Pero cuando te pones a reflexionar un poquito más a fondo de los efectos, dices... Y luego otro efecto también de la obediencia es que el niño deja de pensar por sí mismo. Entonces de repente empiezan a entrar a la adolescencia y queremos que sean niños que, ¿no? Que defiendan sus puntos y que no se dejen presionar por sus amigos, etcétera, ¿no? O sea, como que... y no, resulta que no hemos educado, no hemos entrenado a que piensen así. Y generalmente un niño obediente pues busca complacer. Es el modo como sobrevive, complaciendo. Entonces terminamos educando niños complacientes. Entonces, es un peligro, la verdad, porque terminan desconectándose de sus necesidades para complacer a otros. Primero a nosotros, que fuimos sus papás poco tiranos, o mucho, no sé, cada quien, pero luego a los demás, ¿no? Entonces, creo que los dejamos en una posición muy, muy vulnerable.